Tenemos al ex canciller de la República, Luis González Posada. Vamos a saludarlo. ¿Cómo está, estimado doctor González Posada? Joel Quesada le saluda. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hemos conversado con, hace instantes, le cuento, doctor, con Ruth Luque, congresista de izquierda, aquí en el Congreso. Ella ha dado su posición, ha negado de que haya un origen en Venezuela de esta crisis migratoria, de acuerdo a su posición ideológica. José Élice, es ministro del Interior, dice que la crisis, el origen sí está precisamente en Venezuela, y queríamos saber la posición de usted, ¿no? ¿Cómo analiza esta crisis migratoria, lamentablemente, que atraviesa el país y que nos tiene en una cierta tensión diplomática con el gobierno de Chile? Lo escuchamos, doctor. Así es. Bueno, primero decirle que no hay que perder de vista el origen de esta enorme tragedia. Y el origen de esta enorme tragedia es que en el año 1999 Venezuela es gobernada por una dictadura radical que viola los derechos humanos y que ha conducido a un país tan rico, que tiene las mayores reservas de gas y de petróleo del mundo, a la más absoluta miseria. Solamente para que miren el escenario, yo puedo decirles que, por ejemplo, en Venezuela el sueldo durante mucho tiempo fue transformado en dólares, $2.30, como escucha el mes, mientras en el Perú era de $260, es decir, 100 veces más. Por otro lado, de acuerdo a las encuestas de la Universidad Andrés Bello, el 94,5% de la población vive en pobreza. Y la inflación ha batido récords mundiales, 3.748%, y el desempleo más del 58%. Bueno, este modelo socialismo al siglo XXI lo que ha hecho es empujar a una masiva migración al exterior. De acuerdo a Naciones Unidas, los venezolanos que han salido suman 7.100.000, cifra oficial, 7.100.000. De esa cantidad, 6 millones se han desplazado a América Latina, y de esos 6 millones, 1,5 millones al Perú, 2.700.000 a Colombia, 500.000 a Chile y 460.000 al Ecuador. Eso es lo que tenemos registrado. Y además de ello, siguen saliendo. El promedio de venezolanos que sale del infierno en que va a conducir el socialismo del siglo XXI y que aquí en el Perú tiene sorprendentemente admiradores, ¿no? Están saliendo entre 1.000 y 1.200 venezolanos al día, ¿no? Por lo cual vamos a seguir recibiendo migrantes mientras dure esta terrible crisis. Eso es lo primero que debemos tener en claro. Lo segundo, que no ha habido ninguna, plataforma de entendimiento entre los países receptores de esta gran migración, y esto lo estamos viendo en el desastre que ha ocurrido en la frontera con Chile, donde Chile prepotentemente, y hay que decirlo con sus letras, prepotentemente sacó hacia la frontera del Perú, no se sabe cuántos, 100, 200, no, las cifras son imprecisas. Una frontera que tenemos con Chile de 160 kilómetros, nos eligieron a nosotros. No Argentina, que tiene una frontera con Chile de 5.308 kilómetros, ni con Bolivia, que tiene una frontera de 860.000 kilómetros. Es decir, que los empujaron al Perú, sin ningún respeto, sin ninguna coordinación con nuestra Cancillería, con el gobierno peruano, y crearon este tremendo problema que estamos viendo y que maltrata la imagen tanto de Chile como del Perú a nivel mundial, y demuestra además la absoluta inoperancia de la diplomacia peruana y chilena para encontrar un encauzamiento a esta crisis que ya dura 20 días. Efectivamente, doctor Posada. Bueno, pero para que el televidente de a pie, ¿no?, lo entienda, ¿por qué el origen está en el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
porque ha llevado al éxodo, ¿no?, de más de 7 millones de venezolanos, según datos, que están, como usted dice, saliendo, corriendo, ¿no?, con sus familias del gobierno de Maduro, ¿no? Para que lo entiendan, por favor, los televidentes. Porque todo es del infierno. Lo que viven en Venezuela es un infierno. Es más, ahí están los fiscales de la Corte Penal Internacional que han registrado 8.690 terribles casos de tortura, ¿no?, a civiles y a militares detenidos por el gobierno. Además, los informes indican que más de 7.000 personas fueron ejecutadas, es decir, sufrieron ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ahí hay presos, torturados, asesinados por un gobierno que sigue quedándose en el poder ante el aplauso de otros gobiernos que forman parte del socialismo del siglo XXI, como el caso de Nicaragua, Cuba, México, que todavía no a Maduro, Colombia, que se abraza con el tirano, ¿no? Honduras, son países Colombia, que respaldan en bloque lo que está pasando en Venezuela. Lo respaldan en bloque, no tienen capacidad de discernimiento de la inmensa tragedia que vive ese pueblo y que hoy día está afectando a los demás países receptores de asilo, ¿no? Ahora, se habla de un corredor humanitario para los migrantes venezolanos, pero aquí también no sería el tema de tratar ya de comenzar a abordar como región, como problema regional, a Maduro, a su gobierno, buscar, digamos, una presión internacional para que el infierno político del socialismo del siglo XXI termine de una vez por todas en este país. Perdón, no le entendí el sentido de la pregunta. Si quizás al margen de los corredores humanitarios, ¿no?, que los países de la región terminen o ejecuten una presión. Lo escucho con mucho eco. Le digo, una presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Mire, si esto se quiere solucionar, primero hay que descartar las propuestas que no tienen ningún sentido, como el corredor humanitario que hablan, que significa trasladar a las personas que están en Tacna, no sé cuántas serán, porque nadie sabe, el gobierno no da información, pero lo que sí sabemos es que ahí hay ancianos, bebés, mujeres embarazadas, niños y gente buena, pero también hay delincuentes que son los mismos que vimos que apedrearon a la policía. Entonces esa es una teoría absurda y le digo por qué. De Tacna a Tumbes son 2.500 kilómetros de carretera y de Tumbes hacia Venezuela 1.500 más. O sea, estamos hablando que esa gente hay que trasladarla 4.000 kilómetros. Un operativo que demoraría 10 días, donde se necesitan 10 omnibuses, donde se requieren 20 patrullas policiales, ambulancias, médicos, enfermeras, logística. Eso no tiene ningún sentido. Además, en cada parada, para que almuercen o que se vean un médico, va a ser un espectáculo. Y yo creo que eso es decir, lo que concreto debe ser que Venezuela envíe sus aviones, no a Arica, y que recoja a sus connacionales, que se los lleve, que es lo que corresponde a hacer un gobierno decente, porque ellos han salido de Venezuela muy bien. Y Maduro se preocupa tanto, como dice, de retorno a la patria, que va a dar facilidades. Es una buena oportunidad que lo demuestra ahora, recogiendo a sus connacionales y llevándolos a su país. De acuerdo. ¿Y las políticas de aquí del gobierno, cómo las analiza? ¿Qué debe pasar con los ciudadanos ilegales y los ciudadanos extranjeros que cometen delincuencia? Bien, se ha hecho muy bien
en que ahora se va a censar. Es decir, cada ciudadano que está en una situación irregular, que no sé cuántos son, uno dice son 400.000, otros 700.000, no lo sé, va a tener que registrarse. Y para registrarse va a dar su nombre, apellido, dirección, antecedente, partida de nacimiento, etc. Y inclusive se les exonera de multas, de moras por no haberlo hecho, y pueden ingresar al registro normal de migrantes. Aquellos que no se registran, ¿no?, simplemente deben ser expulsados del Perú. Pues es un indicador de que son personas que están al margen de la ley. No olvide usted, por ejemplo, que de acuerdo a nuestros registros, a los registros de peruanos, tenemos en los penales 3.635 extranjeros, de los cuales 2.386 son venezolanos y 604 colombianos, que son la gran mayoría. Entonces ese es un problema serio. Por eso ese muestreo, digamos, al que han hecho referencia, va a permitir identificar a la gente positiva, a la gente que ayuda mucho al Perú. Mire, acá vio, como señalé en algún momento, registros notables. Acá tenemos entre médicos y enfermeras casi 14.000 venezolanos que están en el Perú inscritos y que nos ayudan en el tema sanitario. Algunos inclusive han muerto al ponerse en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Entonces no hay que confundir al delincuente del ciudadano, efectivamente, que llega al Perú positivamente, ¿no? Doctor, una última pregunta, estimado Luis González Posada. Bueno, usted ha sido presidente del Congreso, ¿no? Tiene experiencia parlamentaria, indudablemente, ¿no? Se ha revelado una nueva denuncia periodística en contra de otro congresista mochasueldo, José Arriola, de Acción Popular, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en este Congreso precisamente, ¿no? Del Bicentenario, tenía que ser diferente. Tenemos ya 7 congresistas denunciados por recortarle el sueldo a los trabajadores. Y también, ¿qué piensa de esta nueva denuncia que involucra a la mesa directiva del Parlamento, ¿no? Por un bono que acaban de firmar de 9.900 soles para los trabajadores del Congreso, precisamente en medio de esta emergencia? Bueno, primero una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, un bochorno de ver congresistas que mochan los sueldos, que le cobran a los trabajadores. Esa gente debe ser expulsada del Congreso, definitivamente. No, hay gente impresentable, como los famosos niños, según las informaciones periodísticas, vendieron su voto a favor de Castillo a cambio de que les entreguen horas millonarias. Esa gente no puede estar en el Congreso. Hay violadores, mochasueldos, gente que no hace nada, ¿no? Y que da un espectáculo lamentable y golpea la autoestima de los peruanos. Entonces de ahí tiene que haber una poda de verdad. No puede ser posible el espectáculo que estamos viendo nosotros de que salgan trabajadores con documentos. A nosotros nos quitan nuestro sueldo. Oiga, hay congresistas que antes de serlo no ganaban ni 1.000 soles y hoy día están ganando 15.000 soles por lo menos. Tienen 2 asistentes, 2 asesores, 2 auxiliares, pasaporte diplomático, seguro de salud internacional y 2 miembros de seguridad. Es decir, gente que ha escalado desde todo punto de vista, pero que no le basta. A veces la voracidad no tiene límite, porque entonces rasguñan el sueldo a sus pobres empleados y les tienen que dar, pues porque si no le dan, no le renueven el contrato. Entonces hay que terminar con todo esto que ha golpeado mucho, no solamente al Congreso del Perú, sino que ha golpeado la autoestima de los peruanos, porque eso es lo que hemos visto. Acabo de ver también una congresista que denunciaba a la presidenta por asesinato, la acusada de asesina, pero de repente le habíamos recibido una condecoración de la supuesta asesina. Cosas son tan extrañas realmente que nunca hemos visto y que estamos viendo. Veo escándalo tras escándalo, congresistas que le encuentran debajo de su colchón
una cantidad inusual de dinero en efectivo y que además le corta el sueldo a sus trabajadores. Bueno, Dios los ilumine para que en el poco tiempo que les quede hagan algunos cambios necesarios para el país. Efectivamente, le agradezco, estimado ex canciller de la República. Hemos hablado con el doctor Luis González Posada, también expresidente del Congreso, este contacto con la multiplataforma de Sol TV. Ya viene Isabel Cortés, precisamente, está terminando de declarar ahí a los medios. Vamos a entrevistarla aquí en Pasos Perdidos y bueno, escuchar sus reacciones precisamente sobre el comentario también del doctor Luis González Posada. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más información en vivo desde el Congreso de la República. Pausa y estamos de vuelta.